a la Capilla Alfonsina por la invitación a participar en este coloquio y más teniendo la participación de estas ilustres compañeras. Estoy muy honrada también por la invitación del doctor Javier García Diego, por ti Beatriz, por haberme considerado, Alejandro, por haberme tenido en cuenta, y también al equipo de colaboradores de esta hermosa casa museo, a la maestra Leticia Luna, coordinadora nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la Secretaría de Cultura y a mi alma mater, en este caso al Tecnológico de Antioquia en Colombia, por el apoyo brindado para poder estar aquí esta tarde. Y a ustedes por haber aceptado esta invitación que honra la memoria del mexicano universal Alfonso Reyes. Mi ponencia se titula El poeta y diplomático Alfonso Reyes en Brasil. El periodo comprendido entre 1925 y 1938, entre los 36 y 49 años, corresponde a la vida diplomática de Alfonso Reyes como embajador, años en los que dio a conocer, comprender y amar a México en Francia, Argentina y Brasil. Época en que su oficio como representante de México se perfecciona y del que llega a entender con precisión sus tareas. A propósito del discurso Adiós a los diplomáticos americanos, pronunciado el 31 de marzo de 1930 en Buenos Aires, Reyes con finura recuerda que los asuntos propios del diplomático son también los asuntos de la patria. Cito: nuestro viaje por el mundo, aun cuando sea físicamente una serie de partidas y contrapartidas geográficas, es, moralmente entendido, una suma constante, una línea en movimiento que cada vez enlaza entre sus mallas nuevos afectos, nuevos pueblos, nuevas nociones del mundo. Vamos a través de reinos y repúblicas, tejiendo el cordón de miel evangélico. Somos como la vieja Celestina, aunque en sentido mucho más noble, surcidores de voluntades, gente consagrada precisamente a suturar roturas y amortiguar sobresaltos, a crear continuidad. Fin de la cita. El diplomático paulatinamente va comparando y contrarrestando pueblos, va enfrentándose al espectáculo de las ciudades y va comprendiendo las dinámicas de los países. Establece lazos de colaboración y concordia entre las naciones, aunque siempre como un valeroso defensor de los intereses de la cultura que representa. Al respecto, Reyes afirma, cito: yo consagré al servicio diplomático mis mejores años, y allí sí que he sido peleador, y cuando no había que pelear, guarda cuidadosa, pues el diplomático cuida los intereses del país en conjunto y la línea de flotación del barco en las aguas internacionales. Alfonso Reyes percibe a América como el continente propicio donde se cumplen los grandes ideales y principios de la humanidad, donde los choques de sangre no se han equilibrado del todo y en donde la inteligencia está en proceso de consolidación y expansión, así como el puertorriqueño Eugenio María de Hostos, el cubano José Martí, el colombiano Baldomero Samicano, el nicaragüense Rubén Darío, el uruguayo José Enrique Rodó, el argentino José Ingenieros, fomentaron el espíritu americanista en los albores del siglo XX. Amparado por su doble condición de hombre de letras y diplomático, Reyes se convirtió en guía, es decir, en personaje que encarna un espacio de reconocimiento cultural y espiritual que trasciende las fronteras y los géneros, como bien recuerda Adolfo Castañón. Las embajadas de México en Argentina y Brasil atrajeron a artistas y poetas, escritores y filósofos, historiadores y maestros. Reyes buscó acercamientos políticos, culturales y comerciales entre los países americanos. Luego de 3 años de estancia en Argentina, Reyes es nombrado embajador de México en Brasil en 1930 en reemplazo de Pascual Ortiz Rubio,
quien asumirá la presidencia de la República Mexicana. El 6 de abril, arriba a Río de Janeiro, luego de las calurosas despedidas en Argentina, es abatido por la tristeza. Hay que recordar que Reyes, como luego se puede percibir en sus diarios, se queja mucho. Y pues todo para él es material de lectura, de lectura y escritura. La casa de la embajada, ubicada en la calle de las Laranjeras, la encuentra deplorable e inservible. En la primera carta enviada a Genaro Estrada el 10 de abril, le comunica que no puede vivir en la capital carioca. Dice: esta tierra es para turistas, nada más. La soledad y el abandono lo abruman. Añora Argentina con todos sus encantos y defectos. Incluso llega a cuestionarse sobre su carrera como diplomático. La misión de Río de Janeiro la considera inferior a las encomendadas en París y Buenos Aires. Cito: me pregunto si debo continuar con esta vida indefinidamente. Se lamenta. La vida de un diplomático, peregrina por excelencia, carece de sentido para el escritor neoleonés, quien añora una existencia más estable. El estado de ánimo melancólico es pasajero y de nuevo se entrega al trabajo creador. El 28 de abril de 1930, Alfonso Reyes envía un texto sobre su nodriza, Paula Jaramillo, de la Crónica de Monterrey, a la revista Atalaya en México. El 2 de mayo remite a Genaro Estrada Mitología de las Cobras, de ocio y placeres del periódico, para que lo publique en la revista Contemporáneos. Manda a París su libro La Saeta, con dibujos de José María Villa, para que se efectúe una buena edición. El 9 de mayo incorpora los 3 dibujos de Manuel Rodríguez Lozano a su testimonio de Juan Peña para la edición que adelanta con Villas Boas. Con el fin de orientarse en la capital brasileña, Reyes busca al escritor, poeta y diplomático Ronald de Carvalho. El embajador mexicano tiene buenos motivos para creer que podía orientarlo en la vida literaria de Río de Janeiro. Para el 19 de mayo de 1930 le escribe, cito: el solo contacto con el paisaje no me basta. No solo del pan de azúcar vive el hombre. Yo necesito el contacto con el paisaje espiritual. Yo necesito conocer a los míos. Fin de la cita. Para Carvalho, México no le es ajeno. En 1923 participó en el intercambio intelectual y académico que había entre México y Brasil. Fue recibido por el presidente de la República, Álvaro Obregón, y por el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Además, al mismo tiempo que recorrió el país, fue escribiendo una colección de poemas titulada Toda la América, libro que fue dedicado a 4 mexicanos: al arquitecto Carlos Obregón Santalicia, al poeta Carlos Pellicer y a los pintores Diego Rivera y Roberto Montevideo. A propósito, Alfonso Reyes también busca a José Pereira de Grazaragna, escritor y político precursor de la Semana de Arte Moderno de Sao Paulo en 1922. Asiste a un homenaje a propósito de la última publicación de su libro que realizó la Asociación de Artistas Brasileños, acto al que acudieron cantantes, escritores, poetas y pintores. En la entrada del 15 de mayo de 1930, el escritor neoleonés menciona que fue allí donde presenció las primeras manifestaciones del nacionalismo literario en Brasil. Empero, esta amistad se interrumpe a la muerte de este el 26 de enero de 1931. Reyes es posteriormente convidado a varias sesiones solemnes de la Fundación Grazaragna, organizadas por Nazaret Prado, gran impulsora de las artes de la época. Desde que arribó a Río de Janeiro, el embajador mexicano buscó hacer visible su nombre. Actividades y escritos suyos aparecieron a menudo en la prensa carioca. Para el 3 de junio de 1930, Reyes da inicio a Monterrey, Correo Literario. La intención de este proyecto editorial, imaginado desde el 6 de marzo, es crear, cito, un pliego suelto, periódico, que sea menos que revista y menos que periódico literario. Fin de la cita. Los textos van más allá de una sucinta antología de obras literarias en prosa o en verso, o de artículos teóricos y críticos.
En sus páginas se da cuenta de diálogos entre amigos, intercambios de comentarios eruditos, mensajes de agradecimiento por las obras obsequiadas e incluso encuestas sobre aspectos puntuales de investigación artística y literaria. Es una herramienta para el taller del escritor. No hay lugar para credos, doctrinas o manifiestos. El principal propósito de Monterrey es mantener viva la conversación literaria entre autores. Reyes se encarga de la financiación, escritura, edición, impresión, corrección de pruebas y distribución del correo. Trabajos que realiza con el apoyo de su esposa Manuela y de su hijo Alfonso. La publicación de los 14 números de este periódico cultural propio, al que José Emilio Pacheco distingue como blog literario, espacio a la vez público y privado, sirvió para que el embajador mexicano diera a conocer su producción y la de ciertos escritores hispanoamericanos, hecho que contribuyó a la consolidación de su imagen como escritor en Brasil. Para desempeñar muchas de las actividades diplomáticas, Alfonso Reyes se ve en la necesidad de sumergirse en la cultura brasileña, desconocida y nueva para él. Este ejercicio significó, entre otras cosas, la observación y la comprensión paciente de los movimientos políticos y culturales nacionales. En octubre de 1930 explotó el movimiento conocido como Revolución de 1930, golpe de Estado de Getúlio Vargas contra Washington Luiz Pereira de Sousa. Entre las diversas consecuencias de este enfrentamiento, algunas incidieron directamente sobre la Embajada de México en Brasil. Entre ellas sobresale la petición de asilo para los familiares del depuesto presidente, además de directores de periódicos y perseguidos políticos que buscaban un refugio para protegerse. Entre 1930 y 1936, Reyes está al tanto del proceso de rearticulación de las fuerzas políticas y, paralelamente, del redimensionamiento de la producción intelectual y artística brasileña. En este sentido, es relevante destacar que el embajador mexicano se relacionó con periodistas, docentes y estudiantes pertenecientes a organizaciones y grupos de diversas corrientes ideológicas. Así, por ejemplo, la poeta Cecilia Meirelles fue enérgica al manifestar su admiración por el escritor neoleonés. Desde el periódico brasileño Diario de Noticias y como responsable de la página de educación, pugna por la renovación educativa. Para Meirelles, Brasil requiere establecer un intercambio espiritual y expandir sus relaciones con otros países del continente. Para lograr tal propósito, Reyes es el guía indicado. El embajador mexicano manifiesta esta intención integradora en dos discursos pronunciados en Río de Janeiro. El primero, el 14 de abril de 1932, en la conferencia en el Día Americano, leída ante la Asociación Brasileña de Educación, Reyes delibera sobre las funciones del orden intelectual y del orden político, considerando que ambas están por encima de los intereses de clase, de partidos y de países, y están condicionadas por los intereses supremos del hombre. En el segundo discurso, Atenea Política, que para mí es uno de los mejores discursos políticos de Reyes, pronunciado ante numerosos estudiantes en el Palacio de Itamaraty el 4 de mayo de 1932, el escritor neoleonés subraya la idea de la unificación sin distinción de nacionalidades. Aspira a que los valores espirituales pertenezcan a la humanidad entera y considera que para la implantación de una paz estable se necesita no solo del concurso de los políticos, sino también de la unión de inteligencia. Durante su estancia en Brasil, Alfonso Reyes participó en misiones diplomáticas sobresalientes. Hizo parte del cuerpo diplomático mexicano junto con José Manuel Puig Causarán, Basilio Vadillo, Genaro Vázquez, Romero Ortega y Manuel Sierra, y Eduardo Suárez, durante la 7ª Conferencia Internacional de los Estados Americanos, celebrada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933. En esta importante plenaria, además de que los Estados miembros declararan la llamada política de buena vecindad, la cual se oponía a la intervención estadounidense en los
asuntos de los países de América, tanto que se nos ha olvidado, se aprobaron además las siguientes convenciones: asilo político, derecho y deberes de los estados, enseñanza de la historia y extradición y nacionalidad de la mujer. Otro tema destacado durante esta conferencia fue el proyecto de un Código de la Paz, texto creado por Reyes y Sierra, entre cuyos principios generales se encuentran la condena a las guerras de agresión, la conceptualización del Estado agresor, el convenio de no recurrir a la Fuerza Armada para el cobro de deudas contractuales y la declaración de que las cuestiones territoriales no deben resolverse por medio de la violencia. Además, se propone crear una Comisión Internacional Americana de Conciliación. En Río de Janeiro, Reyes escribe principalmente poemas, manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, propia de los seres humanos de fin de estilo. Da a conocer 5 castizonetos, romances de Río de Enero, a la memoria de Ricardo Giraldes, Golfo de México, Hierbas del Tarahumara, Minuta, Infancia y otra voz. La mayor parte de estos poemas son de carácter autobiográfico. A propósito de la persistencia de los recuerdos personales en su obra, el escritor neoleonés aclara, cito: «Quiero que la literatura sea una cabal explicitación y, por mi parte, no distingo entre mi vida y mis letras». ¿No dijo Goethe: «Todas mis obras son fragmentos de una confesión general»? Fin de la cita. Reyes siempre fue muy cuidadoso en dejar constancia del lugar y fecha de cada una de sus creaciones. Los años de Brasil son tiempos de madurez, de creatividad, de gozo de la vida. De esa época es Salambona, para mí uno de los mejores poemas de Reyes, poema que honra la belleza de la mujer amada y el erotismo ejercido con absoluta libertad. Obra en la que además se vislumbra algunas de las aficiones de un espíritu inquieto: filosofía y literatura, historia y mitología. Nada de los placeres de la cultura le es ajeno a la voz poética. Ay, Salambó, Salambona, ya probé de tu persona. ¿Y sabes a lo que sabes? Sabes a piña y a miel, sabes a vino de dátiles, a naranja y a clavel, a canela y a azafrán, a cacao y café, a perejil y tomillo, higo blando y dura nuez. Sabes a hierba mojada, sabes al amanecer, sabes a época pura, cantada con el rabel, sabes a leña olorosa, pino, resina y laurel, a moza junto a la fuente, que cada noche es mujer, al aire de mis montañas, donde un tiempo cabalgué. Sabes a lo que sabía, la infancia que se me fue. Sabes a todos los sueños que a nadie le confesé. Ay, Salambó, Salambona, ya probé de tu persona. Alianza del mito ibérico y del mito cartaginés. Tienes el gusto del mar, tan antiguo como es. Sabes a fiesta marina, a Trirreme y a Bajel. Sabes a la Odisea, sabes a Jerusalén, sabes a toda la historia, tan antigua como es. Sabes a toda la tierra, tan antigua como es. Sabes a luna y a sol, cometa y eclipse. Pues sabes astrología, tan antigua como es. Sabes a doctrina oculta y a revelación tal vez. Sabes al abecedario, tan antiguo como es. Sabes a vida y a muerte, y a gloria, y a infierno. Amén. Los años de Brasil se enriquecen también con México en una nuez, discurso por Virgilio, a vuelta de correo, en el Día Americano y Atenea Política. Ensayos que posteriormente serán reunidos en libros como Última Thule y Tentativas y Orientaciones. En estas creaciones, la americanería andante se especifica en una evaluación permanente del sentido y lugar de América dentro de la cultura universal. Alfonso Reyes no emprende obras de largo aliento durante estos años, sin duda porque sus deberes oficiales no se lo permiten, y fiel a su premisa de escribir conforme va viviendo, va entregando sus obras una a una. El 21 de mayo de 1936, Alfonso Reyes es nombrado por segunda ocasión embajador de México en Argentina por designios del presidente Lázaro Cárdenas. Arriba a un país aturdido por la agitación política, la discrepancia entre partidos y facciones,
la división de opiniones, en buena medida ocasionada por el inicio de la Guerra Civil Española y la vulnerabilidad del sistema democrático. Para 1938, Reyes retorna a México, mientras está a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dedica sus esfuerzos a construir esta casa biblioteca que Enrique Díaz Canedo bautizó como Capilla Alfonsina. Por intermediación de su amigo Francisco Castillo Nájera, el presidente Cárdenas lo envía a Brasil con el propósito de abrir el mercado del petróleo mexicano. Empero, la negociación con el presidente Getúlio Vargas no fue exitosa, considerando que en el país carioca se había realizado una nacionalización similar a la emprendida por el gobierno mexicano. El itinerario de una vida diplomática le concede a Reyes honores, halagos y felicidades incontables, aunque también acaban de lastimar sus nervios con eso de hacer y deshacer afectos por todas las tierras. Con su habilidad política, sumada a una incontrovertible autoridad intelectual, el escritor neoleonés supo poner en alto el nombre de México y defender sus intereses ante las naciones en las que hizo acto de presencia. Buscó el beneficio de la voluntad de integración continental según el principio de respeto recíproco a las soberanías nacionales. Estas actividades diplomáticas emprendidas no se diferenciaron mucho de las que como hombre de letras llevó a cabo. Propició el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre un puñado de hombres de buena voluntad mediante la correspondencia, la conformación de agrupaciones intelectuales, la participación en encuentros, congresos y conferencias, la publicación de artículos, libros y obras de pensamiento de diversa índole, el secundar proyectos editoriales de jóvenes escritores, el dialogar o polemizar con otros pensadores. Y si bien es cierto que el solo acto de escribir y publicar representa por sí mismo un gran placer, Reyes recordó con su ejemplo que al hombre de letras le corresponde orientarse según otras voces más imperativas. Sus esfuerzos deben encaminarse a la salvación de la cultura, es decir, a la salvación del hombre, a la salvación de todos nosotros. Así como aporta sus luces y voluntad, debe contribuir también con la teoría y la práctica. Muchas gracias.